Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos un poco de tema. Hemos tenido la lectura de Hugo Barrera del partido político Arena y el proceso de elección que tendrá en función del COENA a finales de agosto. Ahora cambiamos de tema y queremos hablar un poco de la evaluación del trabajo del Tribunal Supremo Electoral en los últimos 5 años, dado que está presto en los últimos días o horas probablemente que se tome decisión de la nueva configuración del organismo colegiado. Pero es importante tener una lectura, una evaluación del trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en los últimos 5 años. Y es un gusto para mí recibir a Fernando Argüello Telles, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, magistrado. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ha estado? Siempre un gusto estar con ustedes en Canal 33 en este programa República. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros. Y me gustaría empezar, pedir a la producción nos pueda poner un full pantalla sobre un Twitter del Tribunal Supremo Electoral, particularmente un tuit sobre el informe de elecciones 2018-2019. Ahí está en pantalla. El organismo colegiado 2014-2019 heredó un método de evaluación interna y externa para identificar aciertos y desaciertos con el objetivo de hacer recomendaciones y generar posibles reformas electorales. Recientemente, y esto es como una justificación al informe que se ha presentado, magistrado 2018-2019. Y empecemos un poco con esto. ¿Qué ha significado el proceso de elección 2018 y 2019 para el organismo colegiado y sobre todo la evaluación del trabajo que tiene el Tribunal Supremo Electoral de su rendimiento? Pues en primer lugar, Carlos, muchísimos cambios en materia electoral. Es decir, a raíz de una serie de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, el panorama en la forma de que se hacían elecciones en el país cambió, pero diametralmente. Estamos hablando que pasamos en un primer punto de lo que era las listas cerradas desbloqueadas, es decir, que tú podías ya marcar por rostro, sin embargo no podías cruzar lo que era el voto a lo que es el voto cruzado. Ese es un primer gran cambio. Luego, la Sala de lo Constitucional siguió con el tema de los candidatos no partidarios, una figura que no existía anteriormente en el anterior periodo. Y por último, también podríamos destacar el tema, bueno, de los consejos municipales plurales, es uno de los grandes temas, y la democracia interna. Tema democracia interna, financiamiento de partidos políticos, es una de las grandes herencias que dejó la Sala de lo Constitucional y que al tribunal le toca que administrar. Ojo, esa administración de funciones se delegan al tribunal, sin embargo, todavía tenemos muchos pendientes, Carlos, pendientes que no se han podido realizar por falta de recursos en el periodo ordinario de elecciones. Sí. Necesitaríamos crear lo que es una unidad de monitoreo vigilancia a partidos políticos, donde día a día se esté pues trabajando al respecto. Hemos solicitado fondos ya en diversas ocasiones para el Ministerio de Hacienda, pero no se nos ha dado. Son de las cosas que tenemos y sí, si podríamos evaluar el quinquenio que recién va a terminar, es de mucho cambio. Ahora es la consolidación de esos cambios o los ajustes que sean necesarios. Vamos a llevar en el transcurso de la entrevista, magistrado, temas que son claves, el tema de los no partidarios, porque también reformas en la Asamblea Legislativa sobre este tema, la participación de los ciudadanos o ciudadanización de los organismos electorales temporales, otro tema clave, y la democracia interna de los partidos políticos. Pero antes usted mencionaba un punto que creo que es relevante, es clave profundizar el tema del financiamiento para el tribunal. Recuerdo en declaraciones anteriores, tanto del presidente como de otros magistrados, no se tienen los suficientes recursos para el ejercicio de elecciones. Se podría tener más para que el despliegue sea todavía mayor y de mayor calidad. ¿Qué marcó que no se obtuviera el financiamiento específico para los proyectos de elecciones? Mira, Carlos, yo creo que es importante. Es decir, en este momento el país no está para gastar mucho, ¿verdad? Es decir, si nos ponemos a comparar con el resto de la región, tenemos tribunales bien constituidos, como podría ser el de Panamá. Sin embargo, Panamá cuenta con 80 millones de presupuesto para hacer elecciones y los tiempos suficientes para realizarlos, a diferencia de nosotros. Nosotros andamos en un promedio, en las últimas 2 elecciones, más o menos lo que se invirtió fueron 23, 24 millones. ¿Necesitamos más? Posiblemente se necesitaría un poco más, depende de la calidad de elección que queremos. República Dominicana, nada menos para el 2020, tiene previsto tener a nivel de cada una de las juntas receptoras de votos ya tecnología de mesa para poder contabilizar desde cada una de las mesas lo que es eso. ¿Qué estamos hablando de esa inversión? Son 19 millones solo de inversión de tecnología, o sea, casi lo que nos cuesta una elección acá. Yo creo que eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que deberían de evaluar los señores diputados y el señor ministro de Hacienda?
que va a salir mucho más cómodo para el país, el costo sería menor si los aportes se dan en periodo ordinario, para que el Tribunal Supremo Electoral tenga los tiempos, ya sea de enviar a la Bolsa de Productos y Servicios una serie de necesidades que requerimos, o, por ejemplo, para poder invertir en innovación y tecnología. Este organismo colegiado está pensando en dejar un Centro Nacional de Procesamiento de Datos y Resultados de carácter permanente en la Dirección de Organización Electoral. Eso requiere pues algunos aportes, no son muchos. Estamos hablando que la inversión sería contratación de 6 nuevos empleados, posiblemente algún tipo de equipo, pero no es una cantidad de dinero como para decir vamos a dejar un poco complicadas las finanzas del Estado, ¿no? Son cosas que se pueden hacer, se pueden verificar su funcionamiento con toda transparencia y sería un cambio radical. ¿Usted considera, magistrado, que por ese periodo de solicitud de financiamiento, y me menciona que debe ser en periodos ordinarios, no extraordinarios, porque hay otras dinámicas en la Asamblea Legislativa, pero en estos momentos considera que hubo el suficiente respaldo de los partidos políticos o compromiso de los partidos políticos ya en el Pleno para apoyar de manera financiera y sostenida al Tribunal Supremo Electoral? Porque al final de cuentas les conviene para las características que el árbitro pues esté fortalecido en el ejercicio de los juegos electorales del partido. Mira, te voy a ser sincero, la ruta que lleva lo que es el presupuesto extraordinario surge a partir del Tribunal Supremo Electoral, que se envía al ministro de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, y luego el Ministerio de Hacienda lo tiene que enviar, supuestamente sin hacer modificación alguna, a la Asamblea Legislativa. ¿Qué te puedo decir? El gran escollo para la elección 2015-2018 fue el ex ministro de Hacienda. Esto se modificó en alguna medida con la llegada del nuevo ministro, que los entendimientos fueron mucho más fáciles y hubo un plazo un poco más largo para poder realizar todas las erogaciones y aportes que fueran necesarias. Pero si llegamos, por ejemplo, a que en 2015, si no me equivoco, el presupuesto se nos dio allá por agosto, septiembre, ya llegamos complicados en cuanto a realización de licitaciones, más allá cuando son licitaciones internacionales, o el enviar toda la serie de servicios que requerimos y productos a la bolsa, que dicho sea de paso nos ha sido de gran utilidad y transparencia. Entonces, todas esas cosas es las que se pueden ir cambiando y definitivamente que van a facilitarle al país lo que es llevar procesos democráticos y elecciones de manera clara, transparente y democrática. Si hacemos una lectura en el tiempo, 5 años en el trabajo, muchas experiencias acumuladas, muchos mecanismos de toma de decisión y varios temas también que generaron debate y podemos llamarle a ese término tensión un poco a nivel política, ¿cuál caracterizaría usted o cuál definiría usted, magistrado, que fue el momento más álgido en el ejercicio de su trabajo en el Tribunal Supremo Electoral? Yo he estado en el Tribunal Supremo Electoral 2 quinquenios, ¿verdad? Este ya es mi segundo periodo. Durante el primer quinquenio fue la elección presidencial 2014. Es decir, en la elección presidencial 2014, si tú recuerdas, la diferencia entre la votación del presidente con el candidato que no ganó las elecciones en ese momento era muy cercana. Entonces, ¿qué sucedió? El Código Electoral establecía de que solo se podía abrir lo que eran las urnas, revisar lo que eran las papeletas, para cuando la diferencia entre el voto impugnado pudiese cambiar lo que era la votación. No así para el voto nulo. Entonces, en ese caso hubo muchísima presión por eso mismo, por el hecho de que la diferencia era mínima. ¿Qué sucedía? El Código Electoral era claro y tajante, que la única opción como para poder abrir tenía que ser a través del voto impugnado, y ese no hacía diferencia. Se fueron mediante recurso de inconstitucionalidad a lo que es la Sala de lo Constitucional. A mí me hubiera encantado realmente ver que Sala Constitucional ordenaba abrir lo que eran esos paquetes electorales y revisar las papeletas para seguridad y tranquilidad de la democracia misma. Esta es hora que todavía se sigue diciendo, mire, acá hubo algo raro y por eso es que no se llegó al poder o qué. El haber abierto nos hubiera dado una tranquilidad a la democracia muy buena. Ese fue un momento de mucha presión. ¿Qué sucedió después? Si tú recuerdas, Carlos, 2015 hubo un recuento de parte de lo que es la Sala de lo Constitucional, que era una situación muy similar,
¿verdad? Muy similar. Lo único que sí hay que aclarar es que en 2015 los hallazgos eran claros. Entonces había más facilidad como para justificar el abrirlo. La diferencia mínima, no movieron ni diputados ni orden de candidatos. O sea, las elecciones se hicieron bien, pero quedó claro. Ahora, ¿cuál es la recomendación que le vamos a dar a los señores diputados? Recordemos que va una nueva conformación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral y hay una nueva sala de lo constitucional. Si bien es cierto, nosotros ya para el 2018 abrimos sin que nos ordenara sala en algunos municipios para verificar cuál era realmente el resultado, podría ser que esto no se dé así. Entonces, la recomendación es modifiquemos el Código Electoral para que ya no solo la diferencia sea en votos impugnados, sino también nulos. Llamémoslos votos observados y los abrimos todos en escrutinio final. Ahora, hay un asunto aquí, ya que me menciona dos momentos que en el ejercicio de su trabajo como magistrado que marcaron presiones, las elecciones presidenciales 2014 y las legislativas 2015, que fueron Totalmente. Un caso muy específico, un caso de investigación y de estudio. Pero le consulto, magistrado, ¿usted recibió presiones en el ejercicio de su trabajo como magistrado del partido que le postuló para llegar como miembro del organismo colegiado? Mire, presiones se reciben de todos lados. Es decir, presiones pueden haber. Y pues qué bien que están interesados en que se resuelva. Sin embargo, la única presión que corresponde a un funcionario público es la que establecen las leyes y la Constitución, y a eso es lo que tú te tienes que atener. Más allá de las presiones, seguramente hay gente que no quedó contenta. Lo viví personalmente luego de las elecciones de 2014, ¿verdad? Viví con gente que llamaba traidor, que llamaba lo que fuese, ¿no? Sin embargo, yo tengo la tranquilidad que las actuaciones fueron conforme a la ley y eso me da el suficientemente peso para venir y estar acá contigo y decir, pues, hasta luego, y nos vamos satisfechos de lo que es el cargo que se me dio y pues eso. Se lo planteo de esta manera. ¿Cuál fue uno de los temas que usted dice, este es mi criterio en función de los elementos de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral y no voy a permitir que las presiones, tanto del partido que me postulara o de otros partidos o sectores sociales, quisieran influir en mi criterio? Usted me diría, en este que usted mencionó, este es el tema en el cual yo marco la diferencia y mi criterio, en el cual tomo mi decisión y no me dejo llevar ni tampoco presionar sobre estas ideas, porque alrededor hay una constelación de grupos y sectores sociales que quieren ejercer presión en Sí, definitivamente, y son varios los casos. Uno ya te lo planteé, las elecciones 2014, sí. 2015, ¿qué sucedió? Si tú recuerdas, la Sala de lo Constitucional ordenó el recuento de votos de San Salvador. Ahí hubieron muchas presiones, el consenso en el Tribunal Supremo Electoral no era claro y tuvimos posiblemente el caso de que no tuviéramos ni la posibilidad de usar el Centro de Ferias y Convenciones y tener que evaluar cómo íbamos a realizar esa orden judicial. Afortunadamente, pues, todo se logró arreglar a buen término y hicimos un recuento muy bueno en tiempo récord, mediante el cual quedamos satisfechos y dio pauta a que en otros supuestos pudiésemos realizar lo mismo. Tengo que hacer una pausa. Al regresar, magistrado, tener su lectura del proceso, cómo se ve en este momento de elección de funcionarios, particularmente el organismo colegiado y los temas de reforma. ¿Cuáles son aquellos temas de trabajo para la nueva configuración del Tribunal Supremo Electoral y que debe de implementarlo en reformas concretas en su trabajo administrativo y jurisdiccional? Regresamos. Seguimos platicando de la evaluación del trabajo del Tribunal Supremo Electoral en los últimos 5 años. Para eso nos acompaña Fernando Argüello Telles, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los aspectos que está en debate en estos días y la expectativa que se tiene, magistrado, es que este día se puedan tomar decisiones en la Asamblea Legislativa sobre la conformación del organismo. Una primera, consultarle cuál ha sido su lectura, su análisis de este proceso de elección que se ha llevado en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Evidentemente los partidos políticos, los 3 partidos políticos
como lo mandata la ley, pues tienen sus ternas a sus personas. El FMLN, Gana y Arena ya lo han hecho. Ahora el tema es el caso de la Corte Suprema de Justicia, que se hizo un proceso de entrevistas. Las entrevistas fueron públicas, pero se presentó una demanda de inconstitucionalidad que alega que no se dio claridad de la deliberación de los magistrados para tomar estas decisiones y llevar las ternas ante la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su análisis de este proceso que se ha llevado hasta el momento en el caso de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral? Sí, yo creo que lo primero es que hay que explicarle un poco a los televidentes que no conocen cómo es que está conformado el Tribunal Supremo Electoral, cuál es por constitución, porque esto viene de la Constitución de la República, la composición del tribunal. Los primeros, está compuesto por 10 magistrados, 5 propietarios y 5 suplentes. 3 propietarios y 3 suplentes son a propuesta de partidos políticos. Sí. ¿En qué orden? El presidente lo pone el partido político ganador de la anterior elección presidencial. Y luego están el segundo y el tercero. Ellos tienen derecho, por ley, a pues proponer lo que son las ternas, una de propietarios y una de suplentes. En este caso, con el partido Arena, recordemos que había una coalición. Sí. Entonces, en este momento el partido Arena tiene derecho a proponer lo que es su propietario y el PCN, por el pacto de coalición, tiene derecho a proponer al suplente. Entonces van a haber 3 propietarios y 3 suplentes por cada uno de los partidos políticos. Y luego son 2 propietarios y 2 suplentes a propuesta de Corte Suprema de Justicia, que se encarga de enviar 4 ternas. Esa es la forma y la composición del mismo. La Constitución de la República diferencia lo que son los requisitos para poder ser magistrado proveniente de un partido político versus lo que es para ser magistrado proveniente de Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia tienen necesariamente que ser abogados y que fueran más o menos el equivalente a lo que sería un juez de cámara. O sea, los requisitos son más rigurosos para un magistrado a propuesta de Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sucede en el caso de Asamblea Legislativa? Ahí queda un poco nebuloso la conformación o cuáles son los requisitos para poder ser propuesto. ¿En qué sentido? Las últimas resoluciones de Sala de lo Constitucional dan a entender de que se requiere también ser abogado. Anteriormente no necesariamente se habían elegido abogados. ¿Y por qué es que se considera de que necesariamente tienen que ser abogados? Porque el Tribunal Supremo Electoral, al igual que la Corte de Cuentas, ejercemos jurisdicción especial. Son los únicos 2 casos que hay de jurisdicción especial, que diferencia de lo que son los procesos contenciosos administrativos que podría tener cada una del resto de instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, ese podría ser un requisito que se le está poniendo. Luego, los de la Constitución, honradez, no afiliación partidaria, son varios requisitos que se le aplican tanto a Corte Suprema de Justicia como a los propuestos por Asamblea Legislativa. Yo pude ver tanto los procesos de selección por parte de la Corte Suprema de Justicia como de parte de la Asamblea Legislativa. Son procesos que han sido televisados. Si tú te has dado cuenta, esa transparencia ha existido, seamos sinceros. Sí. Posiblemente no les gustó algún tipo de pregunta que se realizaba, que era muy fácil, muy difícil. Entiendo yo que también hubo posibilidad de que la sociedad civil hiciera las preguntas y cuestionamientos. Luego entiendo también que sociedad civil ha propuesto que se aplique una especie de baremo. Desconozco cuál será la metodología utilizada para la aplicación de ese baremo, pero en general, si nosotros nos vamos retrospectivamente, yo creo que la calidad de evaluación para la elección esta 2019 ha sido mucho mejor que las que pudieron haber anteriormente, ¿no? Ahora veremos si los perfiles que han llegado logran acceder y que no tengan ningún tipo de prohibición conforme a lo que establece las sentencias de Sala de lo Constitucional, Código Electoral y Constitución de la República. ¿En qué sentido? La no vinculación partidaria, por ejemplo, es uno de los más fuertes, creería yo, que los señores diputados tendrán que evaluar. Más allá, cuando
las resoluciones de Sala Constitucional hacen una separación de qué se entiende por vinculación partidaria. Vinculación formal es muy fácil de definir, es si tú estás afiliado o has estado afiliado a un partido político, tienes vinculación formal con el mismo. El tema de hace cuánto tiempo estuvo afiliado y si renunció, tendría que evaluarse. Yo creo que ya se tiene que pasar a una etapa donde se aplique lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, si tú has estado afiliado hace 10, 15 años a un partido político y renunciaste, no por eso tiene que haber un castigo permanente. Hay algunos que dicen, mire, podría haber sido un error de juventud, ¿no? El haberse afiliado o no a un partido. Entonces, sí hay cuestiones que hay que ir mejorando y hay otra que es la vinculación material, que es mucho más difícil de comprobar. ¿Y usted considera por la experiencia de magistrado que en este tema particularmente una temporalidad, cuánto debería ser el rango, por ejemplo, máximo de alguien que estuvo inscrito a un partido político, luego se sale del partido político y eso en principio no le tendría que inhabilitar para aspirar a un cargo de este tipo en el Tribunal Supremo Electoral? Normalmente son 10 años. 10 años. O sea, legislación comparada para el derecho al olvido lo ponen en 10 años. Otra forma podría ser dependiendo de la duración del cargo. Digamos, si son 9 años el cargo, pues 9 años. Habría que evaluar también si hay vinculación partidaria para un partido que ya desapareció. O sea, si un partido ya ha sido cancelado, ¿qué vinculación formal o material va a existir? Todas esas son cuestiones que se tienen que venir definiendo y aclarando, porque también podría darse el caso de que se dejen afuera perfiles muy buenos por estarle achacando esos pecados, podríamos llamarle. Hay un aspecto acá que quiero consultarle por cómo se ha llevado este proceso de elección y que se espera que este día se pueda tomar decisiones desde su perspectiva y por su experiencia en el ejercicio de estar en 2 momentos en el Tribunal Supremo Electoral, magistrado Argüello Telles. La recomposición del Tribunal Supremo Electoral para usted debe de ser nueva, es decir, esta configuración del organismo colegiado debe ser nuevas personas o considera que debe haber una combinación en este. Idealmente debería haber una combinación. Yo creería que es necesario pues esa memoria histórica y el conocimiento del área para que pues puedan aportarle a los nuevos magistrados, o sea, a los entrantes que nunca han estado en el Tribunal Supremo Electoral, algún tipo de ruta, podríamos decir, para poder afrontar una elección compleja. ¿Qué es lo que en esta magistratura tienen la suerte que no tuvimos nosotros? Que hay un poquito más de tiempo. Nosotros nos encontramos en 2014 que la elección estaba a la vuelta de la esquina. Tomamos posesión el 1 de agosto y ya en marzo teníamos elecciones y bien complicadas. Entonces, ese nivel de aprendizaje, de entender cómo funcionan las dinámicas del Tribunal Supremo Electoral, fueron muy cortas para los entrantes y cuestionaban muchas cosas del Tribunal Supremo Electoral. En este caso es distinto. También habría que aclarar, Carlos, que no es tan cierto que digan, mire, los que llegan a este tipo de cargos no pueden llegar a aprender, sino que corresponde a gente que ya esté totalmente capacitada. Si lo vemos así, los únicos que podrán optar por ser magistrados serían los ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todos aquellos que estén en el Tribunal Supremo Electoral. Y no creo que sea este el espíritu. Yo creo que es importante que haya gente, abogados, con otro tipo de conocimientos en materia administrativa, conocimientos en materia constitucional, económicos. O sea, debería de existir en el Tribunal Supremo Electoral una combinación de todos esos factores, nuevos, gente que venga con pensamientos distintos. En mi caso, para el primer quinquenio, porque es que la Corte Suprema de Justicia le gustó la posición que yo llevaba. Venía de un organismo de electricidad y telecomunicaciones con conocimiento de nuevas tecnologías que les pareció muy bien el poderme incorporar a lo que era al Tribunal Supremo. No fue por mi conocimiento, y voy a ser sincero, no fue por mi conocimiento en materia electoral. Como abogado
conocí el Código Electoral, Constitución de la República, pero el funcionamiento es mentira, Carlos. Nadie que esté afuera lo conoce y va a tener que llegar a aprender. Solo estando ahí se va a aprender y se conoce la realidad de cómo se mueve el Tribunal La Supremo dinámica electoral es totalmente distinta. Es decir, si tú vinieras como un agente de sociedad civil que se ha especializado en conocer aspectos del Tribunal Supremo Electoral, está muy bien, conoce lo que es la parte jurisdiccional del tribunal, podría saber cómo aplicar en caso de cualquier tipo de recurso, etcétera, pero el conocimiento de cómo funciona la parte administrativa tiene que ser necesariamente aprendido y dejarse recomendar por parte del personal técnico que hay adentro, que tiene muchísima capacidad. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos en el último segmento. Magistrado, ¿cuáles son los puntos claves de la agenda de reforma electoral en el país a nivel institucional? Hay propuestas de organizaciones de sociedad civil, pero también hemos tenido acá diputados que nos dan su postura, que trabajan en la Comisión de Reformas Electorales, por donde desde su lectura pasa la reforma que se debe hacer en el Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Este es el último segmento de la segunda parte del programa de este 30 de julio. Platicamos con el magistrado Fernando Argüello Telles del Tribunal Supremo Electoral. Hemos hablado de diferentes momentos y etapas de evaluación del trabajo en el organismo colegiado, y en este último segmento quiero dedicar a hablar sobre la agenda de reforma electoral, lo que le significa al nuevo organismo colegiado, pero a la vez a la Asamblea Legislativa y otras instituciones jurisdiccionales. Uno de los temas, y le consulto, magistrado, también se lo he preguntado a Miguel Ángel Cardosa cuando nos ha acompañado en este set, es un poco, ¿por qué marca un poco la tardanza en la publicación de los datos el Tribunal Supremo Electoral de los financistas de los partidos políticos? Entiendo que en su sitio web tienen hasta el año 2016, o no sé si tendrán ya 2017, usted me corrige, pero ¿qué marca un poco que esta información o la divulgación de los datos y quienes financian a los partidos políticos sea muy tardado del organismo colegiado? Entiendo yo que ya está la 2017, Carlos. Ya está. Sí, ahí dependerá de que los partidos entreguen la información. Si no entregan la información, nosotros tenemos que seguir todos los procedimientos de ley para poderla conseguir, pero eso ha ido mejorando mucho. Los partidos políticos en eso Sí, podría decirse, porque siempre una de las resistencias de organizaciones que señalan es los partidos no quieren, les cuestan o ralentizan la entrega de información de sus financistas. Ahora eso ya no se está dando. Los partidos están entregando en tiempo. También posiblemente fue porque iniciamos procedimientos sancionatorios y sancionamos a varios partidos políticos por incumplimiento de una serie de responsabilidades que la ley de partidos les da. ¿Y 2018 y 2019 cuándo se espera tener esta información? Entendería que posiblemente el otro año, ahí por marzo, se vaya teniendo información adicional de 2018 sobre lo que son los financistas. Y hay otras instituciones que solicitan incluso anteriormente al Tribunal Supremo Electoral para ir teniendo conocimiento de los procesos. Otro de los temas importantes es el padrón electoral, magistrado. Siempre ha sido un tema de discusión la depuración del mismo padrón, un poco por su experiencia y el tema técnico, porque aquí hay un tema eminentemente técnico para la depuración del mismo, es cuáles son los retos para tener un padrón electoral lo más depurado posible y lo más preciso posible, porque esos datos y esas estadísticas también permiten a los partidos políticos, a las universidades, a los tanques de pensamiento tener claridad de cómo va el comportamiento electoral en una sociedad. Entonces, ¿cuáles son los retos para depurar o tener un padrón lo más puntual o lo más preciso posible? Yo creo que en este caso, para poder tener un padrón más depurado, es apoyar al RNPN en algunos esfuerzos que deberían de hacerse. ¿Por qué? Estamos hablando que los inputs que le dan al RNPN para poder enviarnos el padrón electoral vienen de dos sitios. Uno es de Corte Suprema de Justicia a través de los tribunales, que es cuando se han perdido los derechos por una condena, civiles y políticos, y cuando salen de su condena y los vuelven a obtener. Cada uno de los tribunales tiene que enviar esa información al RNPN para que ellos se incorpore o saque de lo que va a ser el padrón
electoral. Y por otro lado están las municipalidades con las defunciones. En el caso de las defunciones son los municipios los que le tienen que enviar esa información al RNPN. Eso no se está dando en tiempo. Hay muchos desfases. Yo recuerdo que para el 2018 solicitamos a las diferentes municipalidades enviaran a la brevedad del caso y muchos nos decían, mire, tenemos problema en obtener toda esa información, se las podemos enviar digitalizadas o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Apostarle a lo que es la digitalización de esa información, ¿verdad? Sería bueno que ya se centralizara en el RNPN esa información sin dejar de tener a sus aliados claros, que serían los tribunales y las municipalidades en cuanto al envío de la información. Ahí podríamos aprovechar lo que es la firma electrónica, que no se ha implementado al 100%, y buscar la cooperación internacional como para poder dotar de los equipos e instrumentos necesarios a cada uno de los tribunales y de lo que serían consejos municipales o alcaldías para que puedan realizar esa información momento a momento. Prácticamente se podría estar depurando el padrón día a día. Ahora pasamos a otro de los temas, que es la reforma electoral, y le comentaba, se lo consultaba antes de entrar al aire en este último bloque, es el debate que ha estado en la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa, magistrado, ha sido las atribuciones jurisdiccionales, particularmente del tribunal y administrativas del tribunal. Se está hablando de separación, o sea, hay grupos parlamentarios que lo que busca es la separación como tal. Desde su lectura y su perspectiva ¿esto es factible o puede generar efectos no deseados del trabajo del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, separar sus tareas jurisdiccionales de las administrativas y que existe un propio ámbito de lo jurisdiccional en el campo electoral donde se elijan a los propios magistrados y que estos pues son los que tomen decisiones en ese campo más legal? Sí, en primer lugar, sí es factible. Pero ¿qué requiere para darle esa factibilidad? Eso requiere una reforma constitucional. No se puede hacer si no es mediante reforma constitucional. Entonces, ¿qué implicaría eso, Carlos? No estemos pensando que va a haber una separación de funciones para el 2021. Eso no es cierto. Para el 2021 se va a continuar tal cual está. Esta Asamblea Legislativa tendría que votar, ¿verdad?, para que se dé esa separación de funciones mediante decreto, y la siguiente Asamblea Legislativa ratificarlo. Entonces eso está a mediano, largo plazo, lo que es esa. Pero sí hay que aclarar, hay reformas más importantes aún que se tienen que trabajar en aras a que el 2021 salgan bien las cosas. Bueno, ya que lo mencionamos y nos permite abordarlo en este último tramo de la entrevista, uno de los puntos claves es el voto en el exterior, particularmente, y lo que significa para los procesos electorales. Entonces, ¿qué le implica al organismo colegiado en su componente técnico, administrativo y jurisdiccional la implementación del voto en el exterior para las siguientes elecciones? La novedad que tiene el voto en el exterior ahora es que va a ser los compatriotas en el exterior van a poder votar por diputados y por consejos municipales. ¿Qué es lo primero que el Tribunal Supremo Electoral necesita? Que la Asamblea Legislativa regule al respecto a quién se le va a asignar, en qué municipio se va a asignar cada uno de esos votos, ¿verdad? Entonces es una tarea bien compleja que tiene la Asamblea Legislativa pendiente, y al tribunal lo único que le correspondería es darle cumplimiento a lo que se ha tomado como decisión mediante una reforma al Código Electoral. ¿Y qué otra cosa? Hay que ser muy, muy claros. El voto del exterior es caro, y muy caro, y hasta este momento no se ha hecho mayor uso de lo que es el voto desde el exterior. Es poca la gente interesada. Algunos me dirán, mire, sí, pero es por los procedimientos engorrosos que se han puesto por parte del Tribunal Supremo Electoral. No es cierto. Los procedimientos engorrosos en todo caso vendrían de Asamblea Legislativa, que definió con el voto postal, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir lineamientos de Asamblea Legislativa y de lo que dice la ley. Si se quiere cambiar, pues enhorabuena. Yo creo que para el 2021 no deberíamos de ponernos a cambiar supuestos, pero sí es un aporte en recursos económicos que el tribunal va a necesitar.
Y el último aspecto que es un reto clave, y esto sí estará relativamente a la vuelta de la esquina, aunque hay una temporalidad, es lo de las listas abiertas, magistrado, porque un debate que se ha generado, posturas de las listas abiertas han generado más complejidad en los procedimientos, pero otros alegan que no, porque eso le da más diversidad y representatividad a los sectores políticos desde su perspectiva. ¿Cuáles son los puntos claves en el tema ya de la implementación de las listas abiertas, sobre todo el tema del conteo y la divulgación de los datos, que es uno de los puntos más fuertes? Yo creería, Carlos, que sobre el tema de voto cruzado en listas abiertas no hay marcha atrás. Primero tendría que haber una resolución de parte de la Sala de lo Constitucional diciendo lo contrario. No creo que den marcha atrás ellos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer reformas consecuentes para poder facilitar los procedimientos en el recuento de votos dentro de lo que serían las mesas de votación. ¿Qué tipo de modificación? El Código Electoral es demasiado preciso en dar la forma de realizar el escrutinio, y esa precisión de cuándo son las separaciones y demás complican el poder aplicar tecnología. Entonces tendríamos que ver qué es lo que queremos, cómo se va a hacer, y pues en ese modelo trabajarlo en lo que queda de agosto a marzo a más tardar, para poderlo implementar con un año de anticipación el Tribunal Supremo. Cierro con esto, magistrado. ¿Cuál sería el principal consejo que usted le daría a las personas que sumarían el organismo colegiado en los próximos 5 años? Mucha paciencia. Sabremos que van a haber ataques por todos lados, mucho consenso al interior del Tribunal Supremo Electoral, entiéndanse, y caminen bajo una misma ruta, que no va a ser solo al presidente el que van a criticar, es todo el organismo colegiado el que saldría mal. Escuchen al personal técnico y empleados del Tribunal Supremo Electoral, que tienen años de estar en esto y saben hacer elecciones. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, magistrado. Ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos acompañe en otros momentos para analizar procesos electorales, si usted así lo estima, y ver un poco cómo se va moviendo la dinámica del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Nos ha acompañado Fernando Argüello Telles, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Será hasta mañana entonces, 6:30. Buen día.